Tres. Ok. Bueno, buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Mi nombre es Andrea y es mi compañera Carla y queremos hacerle unas preguntas sobre tanatología. ¿Me puede decir su nombre y su experiencia profesional? Sí, me llamo Giovanna Cortés. Tengo 7 años aproximadamente trabajando en el área clínica y más o menos la misma cantidad de años también en la docencia, impartiendo materias relacionadas con la psicología, y he trabajado un poquito en investigación también. En la parte clínica, pues trabajo principalmente por mi especialidad, trabajo con la psicología de la salud, y bueno, la parte que a mí me toca intervenir es un poco también los procesos de duelo. Trabajo mucho con pacientes que han sido recién diagnosticados con alguna enfermedad, sobre todo crónica degenerativa. Y pues bueno, a partir de este diagnóstico los pacientes entran en un proceso de duelo porque están perdiendo su salud. Y trabajo también con pacientes que ya están en una fase terminal de su enfermedad. Trabajo con ellos y con sus familias. ¿Cuál es la función principal de la tanatología? La tanatología se encarga de estudiar los procesos de duelo, las pérdidas. Entonces, lo que pretende la tanatología es buscar que las personas se adapten de una manera pues lo más sana posible ante una pérdida. Pues las pérdidas no nada más son muerte, sino que pueden ser pérdidas emocionales, por ejemplo, pérdidas, por ejemplo, rupturas, separaciones, un divorcio, eso implica un duelo, una jubilación, un cambio a veces hasta de domicilio. O sea, cualquier pérdida que experimente un paciente y que le ocasione cierta crisis de alguna manera, pues es lo que trabaja en la tanatología. ¿Las personas asisten por decisión propia o las llevan? ¿Conmigo? Se dan ambos casos. Hay ocasiones que a mí me llaman sus familiares porque ellos saben, o sea, tienen algún conocimiento previo de que el asistir con un psicólogo o de que un psicólogo les acompañe pues les puede servir. Entonces en algunas ocasiones, o que hay como algún familiar como que les menciona, les recomienda y entonces me llaman, ¿no? Me pasa en ambas situaciones. O también me pasa que son los pacientes los que ellos le solicitan a su familia el que vaya un psicólogo a que los visite. Pues cuando son los pacientes los que soliciten el servicio es porque ellos tienen una demanda muy específica, ¿no? O sea, no de a gratis solicitan hablar con un psicólogo, sobre todo cuando están ante una fase terminal. ¿Y cuál es el motivo más común de la consulta? De esta área, por parte de orientado a la tanatología, Sí. Lo más común es los pacientes que ya están en una fase terminal y solicitan ver al psicólogo porque se sienten culpables o ellos reconocen que hay cosas que quieren, digamos, como dejar ir, liberarse o estar en paz para poder para poder vivir como este proceso de despedida, ¿no? Están tranquilos. Casi siempre se dan diferentes problemáticas, pero siempre ellos tienen como alguna incertidumbre o algo que ellos no se sienten capaces de afrontarlo solos y por eso necesitan ayuda para que les oriente y dejar eso, ¿no? Cuando ellos son los que solicitan el servicio. ¿Cómo se lleva a cabo un proceso de duelo sano? Bueno, pues el proceso de duelo son una serie de etapas, no necesariamente son lineales. Un proceso de duelo sano pues implicaría ir primero en la fase inicial del duelo es la negación. Luego sigue la tristeza, el coraje, a veces se presenta un poco de culpa y luego después viene le llaman negociación y luego viene la aceptación y luego un aprendizaje. Se supondría que las personas deben de ir atravesando cada una de estas fases para poder decir que llevaron un duelo sano, ¿no? De hecho, cuando una persona, por ejemplo, se queda atorada en alguna fase, pues se dice que está teniendo un duelo patológico, ¿no? Hay ciertos límites, por así decirlo, parámetros
que se establecen de cuánto debe de durar un duelo sano, por ejemplo, ¿no? O sea, como bien llevado. Aunque sí hay cuestiones subjetivas, por ejemplo, depende mucho del tipo de la pérdida, de qué tan apegado estabas a lo que, o qué tan significativo era para ti lo que estabas perdiendo, pero sí dice que alrededor de un año más o menos, aproximadamente debe de durar un duelo sano. Cuando se sobrepasa ese tiempo y todavía las personas se sienten muy culpables o muy tristes o están enojados, se dice que ya es un duelo patológico, de ahí para en adelante, ¿no? ¿Y se trabaja solamente con el paciente o también con su red de apoyo? No, se trabaja con la familia, porque sobre todo en este tema, pues con lo que yo he trabajado, con lo que yo he tenido oportunidad, sí es muy importante la parte de la integración, porque se trabaja mucho la parte, pues desde la aceptación de lo que les está pasando, y la red de apoyo es un elemento muy importante. O sea, ellos van a ser parte de, no sé hasta qué punto, pues de brindarle pues esta calidad de vida al paciente, ¿no? En el tiempo o en lo que está transitando, ¿no? Por así decirlo, el paciente. Entonces se trabaja con los familiares también, se trabaja la parte de las creencias que tienen acerca de lo que le pasa al paciente, así si ya está en un proceso, les decía, terminal, pues acerca de la misma muerte. Trabajamos en conjunto, ¿no? O sea, se hacen algunas sesiones individuales, otras se incluye a la familia. Si se detecta que hay algún conflicto en particular con algún miembro, pues se trabaja algo muy particular. Pues se trabaja también con la red de apoyo. Cuando el paciente tiene muchas expectativas, ¿es conveniente mantenerlas o seguirlas aumentando? ¿Expectativas con respecto a qué? Ay, perdón, esperanzas. Esperanzas de que Pues... Mira, lo que pasa es que cuando nosotros llegamos con los pacientes, nosotros evaluamos, para empezar, pues cuáles son sus expectativas, ¿no? Respecto a nuestro trabajo, o sea, qué podemos hacer nosotros por ellos, y de ahí también parte nuestra intervención. Las esperanzas, pues deben de ser realistas. O sea, ¿qué quiere decir realistas? Pues que sean en función o en congruencia con la realidad del paciente, ¿no? O sea, si tenemos un paciente que tiene ya un proceso de enfermedad muy avanzado, donde ya pues su cuerpo está muy deteriorado ya, bueno, o sea, ya la enfermedad ha hecho muchos estragos. Sí es común que a veces las mismas familias, por su resistencia a la muerte, los mismos pacientes, que se da como ese reforzamiento mutuo, que digan, no, pero va a haber un milagro, o sea, no importa, tú ten fe, te vas a salvar, etcétera, ¿no? Entonces ahí no se están teniendo expectativas o esperanzas realistas. ¿Por qué? Porque bueno, por más fe que pueda llegar a tener la persona, por más optimista que pueda estar, pues su cuerpo ya no está reaccionando, ¿no? O sea, su cuerpo ya no va a dar para más. Entonces existen ciertas limitaciones y nosotros trabajamos con eso, o sea, que acepten y que afronten su realidad. O sea, que el tiempo que ellos estén, o sea, que nosotros trabajamos con el aquí y el ahora, que ese tiempo que nosotros, o esa atención que nosotros les brindemos, pues les logre proporcionar el mayor bienestar posible dentro de ese momento, ¿no? ¿Y qué tan importante es el apoyo social y familiar ante la pérdida de un familiar? ¿Cuando ya se dio la pérdida o previo? Ya se dio la pérdida. Pues muy importante, o sea, se trabaja previamente, ¿no? O sea, lo ideal es que se vaya preparando a la familia, o sea, se prepara a la familia y al paciente en todo el proceso de despedida, que vayan aceptando de una manera, sí con dolor, porque es doloroso perder a la persona, pero que lo afronten sin tanto sufrimiento, porque el sufrimiento generalmente está acompañado de mucha culpabilidad, de emociones pues negativas, que al final lo único que hacen es que pues evitan la recuperación, ¿no? Entonces se prepara a las familias para este momento, y lo que se propicia es que la despedida se dé como en un ambiente pues de calma, de tranquilidad, y pues que el paciente se sienta rodeado pues de amor de sus seres queridos, ¿no? O sea, que sí se sienta querido, porque a veces también trabajamos eso,
que dicen, no, pues es que sí me siento acompañado, o sea, porque están al pendiente de mí, me dan mis medicinas, me dan mi tratamiento, pero, por ejemplo, siento que no puedo llorar, siento que no puedo llorar delante de ellos porque dicen que me hace daño, o siento que no puedo expresar mis verdaderas emociones porque tengo mucho miedo y tengo muchas dudas, etcétera, que es lo normal. Entonces se sienten muy solos emocionalmente, o sea, dicen, sé que está mi familia, pero me siento solo porque realmente no me siento acompañado como en esta parte de mi emoción, ¿no? Trabajamos con eso para promover esa parte. Y cuando ya no está el paciente, también se recomienda que los pacientes sigan asistiendo a tratamiento, ¿no? También para continuar con su duelo, porque ellos continúan en ese proceso de duelo. Ahora depende también de los familiares. O sea, yo como profesional lo recomiendo, pero no todos lo hacen, o sea, no todos lo continúan. Sí, en algunos casos sí, pero no siempre lo hacen. ¿Y cuál es la diferencia entre un psicólogo y un tanatólogo? Pues el tanatólogo se orienta más específicamente a las pérdidas. Por ejemplo, pues es que en teoría los psicólogos en general pues trabajamos con cualquier problemática que se presente pues en el ser humano. Sin embargo, pues también creo que lo que trabajamos tiene mucho que ver con son nuestras habilidades personales, con nuestra formación, o incluso a veces si no tenemos resueltas ciertas áreas de nuestra vida, también ciertos aspectos de nuestra profesión se nos pueden dificultar. Hay psicólogos que no les gusta trabajar, o sea, que son psicólogos en general y ellos dicen, ay, no, a mí no me gusta trabajar con personas que tienen alguna enfermedad o no, a mí no me gusta trabajar con muerte, sobre todo pues por estas cuestiones culturales, ¿no? En las que poseemos pues todos o que compartimos, y no cualquier psicólogo trabaja, por ejemplo, ¿no? Pero como si es un trabajo muy delicado, por ejemplo, que los pacientes pues tienen mucho dolor, no nada más emocional, también tienen mucho dolor físico, pues no cualquier psicólogo puede trabajar con este tipo de pacientes. Entonces, la diferencia sería en la formación, o sea, un tanatólogo está mucho más especializado a la parte del acompañamiento de cualquier persona ante una pérdida, ¿no? Y el psicólogo, pues lo podríamos llamar, es pues que va como más a lo genérico, pues más generalista, está más especializado a la parte de los duelos. ¿Y este campo de la tanatología es multidisciplinario o solo es un solo? Multidisciplinario, pues es que en teoría sí tendría, porque trabaja, o sea, por ejemplo, un tanatólogo tiene que tener cierto conocimiento de, por ejemplo, de los signos y los síntomas de la enfermedad, o sea, sí tiene que tener cierto pues conocimiento, o debe de propiciar que sí exista pues otro tipo de intervenciones que haga más, incluso que le facilite el trabajo. Es que en teoría debería de ser así, ¿no? O sea, incluso en la práctica de la psicología debe ser multidisciplinario. En teoría sí, tiene que serlo, pero no sé si realmente se lleve a la práctica o si nada más se encarguen como de su labor como psicólogos y lo otro pues se lo dejen a nosotros. Pero en teoría sí tiene que ser un trabajo multidisciplinario. Pues harían todas las preguntas. Muchas gracias por atendernos. Gracias.